voy a hablar un poco del uso de equipo de protección personal. Nosotros también lo conocemos como EPP por sus iniciales. ¿A qué le llamamos EPP? Bueno, es el conjunto de elementos y dispositivos diseñados para proteger al trabajador contra accidentes y enfermedades que pudieran ser causadas por agentes o factores generados con motivo de sus actividades diarias en el trabajo y de la atención de emergencias. En este caso, en estas enfermedades infectocontagiosas a las que estamos siempre expuestos nuestros compañeros. La siguiente, por favor. Ok, un poquito en la historia, tenemos, ay, es que no veo. Tenemos, vamos a recordar esta enfermedad, esta pandemia que hubo en el siglo XIV, entre los años 1346, 1347, por la peste negra provocada por Yersinia pestis, donde bien sabemos que fue una de las pandemias más letales, donde hubo demasiados brotes, donde hubo más de 50,000 afectados. Eh, ¿Por qué? Porque no existía una cura como tal. Los médicos se basaban con remedios muy curativos, ambiguos, que no tenían bien la claridad si realmente estaban funcionando. Pero hubieron médicos, sobre todo los que estuvieron tratando a la realeza, que sí pudieron identificar, tal vez no tenían el conocimiento que esto era un equipo de protección personal, sin embargo, se dieron cuenta que al momento de tratar a los pacientes, tal vez con este tipo de instrumentos que empezaron a utilizar las varas, yo creo que hemos ya observado en diferentes ocasiones estos trajes muy típicos, ¿no? Donde veíamos estas batas largas de piel con el sombrero que incluía una máscara con anteojos, con este pico tan largo, de unos 15 centímetros más o menos, con los dos orificios solamente para poder respirar, ya tenían los anteojos incluidos, y con una vara, ¿no? No había como tal vez los guantes, pero sí tenían esa vara para poder tener ese contacto con estos pacientes. Y bien, en Venecia sí fue como tal vez se pudo ir un poco deteniendo esta propagación de esta enfermedad y evitar pues los más brotes. La que sigue, por favor. Bien. Y durante todo este tiempo, pues se han ido presentando varias enfermedades infectocontagiosas que a lo mejor no han tenido el mismo impacto hasta tal vez llegar a aterrizar al año 2009, que todos seguramente también recordamos, en donde presentamos la pandemia por influenza, donde también se tuvo que instalar un triage, se hizo un programa de salud para los trabajadores, capacitaciones del uso de EPP, la capacitaciones sobre las precauciones basadas en el mecanismo de transmisión, se hicieron grupos de trabajo para saber cómo se iba a tomar esta pandemia y bueno, se salió adelante, no hubo tanto problema. ¿Y qué pasa? Que los 10 años después llegamos a COVID-19 y donde aquí nos preguntamos, hemos aprendido sobre estas pandemias, ¿qué aprendimos, por ejemplo, nosotros del 2009 a cómo llevar, cómo manejar esta pandemia por COVID? No, creo que sí fue tal vez más nuestro miedo que el conocimiento, ¿no? Veíamos en el otro lado del mundo cómo se utilizaba el equipo de protección personal, estos trajes Tyvek, eh, máscaras y demás, y nosotros tal vez nos quedamos con esta idea que esa era la forma de dar la atención al paciente, y bueno, ahorita 2 años después,
podemos tener esa claridad que no es necesario. La siguiente, por favor. Y bueno, también hubo este gran comunicado que por la OMS, que fue fundamental, ¿no? Que todo el personal de salud tenía que contar con ese equipo de protección personal. En un momento fue un poco complicado a inicios de la pandemia porque todos queríamos comprar lo más que se pudiera. Hubieron países en los cuales se quedó ese equipo de protección en el mismo país que los hacen, ¿no? Originarios, porque cada quien quería quedarse ya con el insumo. Pero bueno, ahorita también ya aprendimos que hay que saberlo también administrar. Pero algo pues importante que aquí nos decía o que nos dice la OMS fue cuando hizo un llamado a los gobiernos, a los dirigentes del ámbito de la atención de la salud para abordar las persistencias, amenazas a la salud y a la seguridad de los trabajadores sanitarios y los pacientes. Lo mencionaba el doctor Adam, ¿no? La pandemia de COVID-19 nos ha recordado a todos el papel fundamental que desempeñan los trabajadores de la salud para aliviar el sufrimiento y salvar vidas. Claro, y así es. Y por eso era muy importante que el sector tuviera protegido a su personal de salud para poder brindar esa atención a los pacientes. La que sigue, por favor. Bien, y para esto, parte de toda este aseguramiento para el trabajador de la salud, necesitamos también de todos otros factores, ¿no? Y llevar a cabo este proceso. Cuando llega el paciente a la unidad médica, se tiene que hacer un tamizaje, un triage para la identificación posible de la enfermedad. Ante la sospecha de una enfermedad infectocontagiosa, nosotros tenemos que utilizar las precauciones estándares universales. ¿Ah? No sabemos cuál sea el rumbo de la enfermedad, pero ante eso nosotros tenemos que utilizar esas precauciones. Las precauciones basadas en transmisión, que pueden ser también por cortes, ya identificados la enfermedad, que fue lo que se vivió o que todavía tal vez estamos haciendo, es por cortes. Tenemos un lugar que es solamente para pacientes confirmados por COVID, se encuentran en cierta área delimitada. Otras recomendaciones pues también son por las visitas que se está teniendo por los familiares, por el personal de salud, las capacitaciones constantes y algo muy importante, la salud mental que ha tenido el personal, ¿no? También afectado. Estas políticas y acciones también nos sirven para la prevención de IAS, es un factor muy importante así para esta prevención, la vigilancia, el uso de antimicrobianos, el agua limpia, que también ya comentaba en este tema anteriormente, la esterilización, el ambiente, la ventilación, ¿sí? Todos estos factores son los que también nos van a ayudar. Y bueno, todo esto se engloba a el lavado, a la higiene de manos, un correcto lavado, una higiene respiratoria, la limpieza, desinfección, una buena clasificación en los desechos de RPBI. Nos hace falta mucho también ahí de tocar ese tema y hacer esas constantes capacitaciones. Y el buen uso del equipo de protección personal. Sí, eso es fundamental. Podemos tener el equipo o los insumos necesarios, pero si no sabemos colocarlo, no nos puede servir. Hay que tener muy precisas estas preguntas de qué, cómo, cuándo y en dónde voy a utilizar ese equipo de protección personal. La que sigue, por favor. Bien. Y bueno, qué, cómo, cuándo, dónde, también esto va a depender de los mecanismos de transmisión. Ante la sospecha de una enfermedad, bien, pues voy a valorar cuál es su mecanismo de transmisión y cuál sería el EPP adecuado. Recordemos que tenemos nuestro reservorio, el mecanismo de transmisión y el hospedero. El reservorio, bien, pues pudiera ser
eh, los visitantes, los pacientes, o bien los objetos y superficies inanimadas, que van a ser ah, atacados principalmente a los pacientes con inmunosupresión, eh, con muchas intervenciones, un descontrol metabólico, ¿no? Pero por eso es importante conocer cuál va a ser el mecanismo de transmisión de esta enfermedad para que nosotros también sepamos qué tipo de equipo de protección personal es el que vamos a utilizar. Para eso también es importante identificar que el personal de salud puede ser el reservorio. Personal de salud nos referimos a todos: enfermería, químicos, médicos, administrativos, los estudiantes. En muchas unidades médicas tenemos muchos estudiantes, em, los cocineros y personal de limpieza. ¿Y por qué tipo de mecanismos? Puede ser por contacto directo e indirecto, por vías aéreas, gotas, aerosoles, punzocortantes, otros que serían los vectores. Pero para esto hay que tener muy en cuenta que tenemos que contar también con nuestras tarjetas que nos van a ayudar a identificar qué tipo de mecanismo de transmisión es el que estoy teniendo en ese paciente que vamos a tener en el aislado, ¿no? Muchas veces hemos identificado el paciente que está aislado, tal vez está la tarjeta, pero no sabemos qué significa esa tarjeta. Y ahí es la importancia de contar con el insumo y de tener esa retroalimentación con todo el personal de salud. Y el personal del área de cocina, el personal de limpieza, porque ellos son los que menos están recibiendo esta capacitación y ellos también son partícipes de estas actividades y de esta atención a nuestros pacientes. La que sigue, por favor. Tenemos nuestra tarjeta de color rojo, que es por precauciones estándar, las cuales deben de ser utilizadas en todos los pacientes. No sabemos el paciente con qué enfermedad esté llegando, si es infectocontagiosa o no, si nosotros podamos infectarlo a él. Por eso es importante utilizar esta tarjeta para todos los pacientes, donde debemos cumplir con una higiene de manos en los 5 momentos, el uso de guantes en la toma de muestras, en el contacto con secreciones, líquidos corporales, eh, mi, mis lentes, mi mascarilla, ¿no? Que me va a ayudar a evitar las salpicaduras, el uso de batas algodón, impermeables, desechables, y tengo que tener también mi uso de recolector de material punzocortante. Y muy importante, no reencapuchar. Eso es algo que también tenemos que estar supervisando al momento de hacer un recorrido cotidiano sobre en los servicios. Es importante revisar estos depósitos del material punzocortante e identificar que no se tengan estas agujas reencapuchadas. La que sigue, por favor. Y bien, el otro tipo de transmisión es por contacto. En estas tarjetas vamos a identificarlas de color amarillo, que puede existir un contacto directo e indirecto. En un contacto directo puede ser por piel, por mucosas, sangre, líquidos corporales, ajá, en ácaros. Esto va a ser a través de las manos, al momento de hacer una exploración física, al momento de la toma de signos vitales, al bañar al paciente. ¿Cuántas veces al momento de que hacen la visita en los servicios, cada cuándo hacen la limpieza del estetoscopio, ¿no? Cada cuándo se hace la limpieza del termómetro al momento de que están tomando los signos vitales entre paciente y paciente? Aquí es muy importante nosotros supervisar, sobre todo en estas actividades, que se haga esa desinfección, ¿no? Y evitar esta transmisión por contacto. Es ahí donde tenemos que enfocarnos. La que sigue, por favor. El contacto indirecto por objetos, instrumentos,
fomites, bueno, era lo que comentábamos, sobre todo en los equipos, ¿sí? En la contaminación de agua, hemos de recordar estos equipos móviles que van hasta la cama del paciente para hacer un electro, para hacer un ultrasonido, las radiografías, y identificamos, los invito a que den una checadita muy rápida en estos equipos y vamos a ver los transductores, los electrodos, todo el equipo completo en los cuales no se hace la limpieza, y también este puede ser un mecanismo por el cual podemos transmitir alguna enfermedad, ¿no? Y por contacto. Ahí es donde también tenemos que enfocarnos mucho a supervisar, a identificar estos riesgos, estas áreas de oportunidad en nuestras unidades médicas. La que sigue, por favor. Bueno, la tarjeta amarilla, donde nos da estas recomendaciones: tener un cuarto aislado, realizar higiene de manos, utilizar una bata limpia antes del contacto del paciente, o bien esas que tenemos afuera de la cama, el uso de guantes no estériles de látex o nitrilo, cambiarlos entre cada paciente, que eso es perdón, entre cada procedimiento y entre cada paciente, que eso es muy importante. En procedimientos invasivos, usar material estéril, retirar los guantes al salir del cuarto, higiene de manos nuevamente, y trasladar al paciente lo menos posible. Algunos ejemplos de precauciones por contacto pueden ser las neumonías adquiridas en la comunidad por influenza, por SARS-CoV-2, por herpes, por enterobacterias, ¿sí? Ahorita van a tener también varios temas acerca de eso, que eso es muy importante y no las están tomando en cuenta: multidrogo resistente, extensamente resistentes, ¿sí? Y ahora mpox también es una enfermedad nueva que también se transmite por contacto. La que sigue, por favor. El uso de la bata. Esto es muy importante. También yo creo que a ustedes les han llegado a sus oficinas esos oficios donde solicitan tal vez el perchero, ¿no? Solicitan una forma de cómo colocar las batas, y a lo mejor lo vemos tal vez no tan importante, pero claro que sí, todas, tal vez por las condiciones de la estructura de estas habitaciones no se cuenta con ese perchero o con el área para colocar las batas, pero esto es muy importante: cómo poder implementarlas para tenerlas a la disposición y a la mano para poder entrar a consultar al paciente, ¿no? Entonces, estas batas deben de contarse en cada unidad, perdón, en cada área que lo requiera el paciente. Eh, Puede ser desechable, puede ser de tela, tiene que haber una por paciente, y tiene que estarse cambiando constantemente, ¿sí? Ya ustedes lo establecerán, si cómo será la forma de administrar estas batas. La que sigue, por favor. El uso de guantes, también esto es muy importante. Tal vez a esta pandemia que acabamos de pasar, nos quedamos con la idea de que si utilizaba guantes yo no me voy a contagiar, y hacíamos un nulo cambio de guantes entre pacientes, o ya hasta que terminara el turno era cuando hacía ese cambio de guantes, y es ahí donde incrementaron todas nuestras infecciones asociadas a la atención de la salud. Entonces hay que tomar muy en cuenta que el utilizar durante el riesgo del contacto o sea, sí hay que utilizarlos durante el riesgo del contacto con sangre, líquidos corporales, secreciones. Ajá, incluyen el manejo de muestras también. Muchas veces no tomamos esa importancia, y las muestras de hecho las tomamos y las colocamos en la bata, ¿no? O las andamos paseando por toda la unidad sin tener esa precaución.
cambiarlos entre cada paciente, incluso entre el mismo paciente, de acuerdo al procedimiento que se acaba de realizar, realizar la higiene de manos y no higiene de guantes. Ya después los sentimos todos chiclosos, el material obviamente cambia su consistencia ante el contacto con el alcohol o con las sustancias que tenemos en nuestra unidad médica. En procedimientos invasivos hay que utilizar los guantes estériles y bien, bueno, cambiarlos entre cada procedimiento. Va a ser muy importante hacer la vigilancia de esos guantes. Igual, en una visita los invito a que revisen personas que tienen guantes, como los tienen rayados, ya todos sucios, y así siguen haciendo sus actividades. Es muy importante hacer esa vigilancia porque de verdad ha incrementado las infecciones asociadas a la atención de la salud. Por un momento se nos ha olvidado que tenemos que lavarnos las manos. El uso de guantes nos ha traído una falsa seguridad porque tal vez me estoy protegiendo yo, pero no estoy protegiendo al paciente. Es muy importante enfatizar esa vigilancia. La que sigue, por favor. Las precauciones por gotas, vamos a utilizar una tarjeta verde, ¿no? Donde aparte de las precauciones estándar, estas como especiales, donde tenemos un cuarto aislado, un cubrebocas de triple capa, evitar el traslado del paciente, también ahorita enfocándonos a, no sé, COVID, los pacientes han estado trayendo también su cubrebocas cuando tienen que hacer algún estudio, ¿no? Es muy importante también colocar, bueno, identificar cuál es mi diagnóstico y cómo se va a llevar ese procedimiento, para cuándo se va a utilizar, para influenza, Streptococcus pneumoniae, Neisseria, difteria, ¿no? Mpox. La que sigue, por favor. Las precauciones por núcleos de gotas, vía aérea, aerosoles, además de las precauciones estándar, se va a utilizar una mascarilla de alta eficiencia. Puede ser N95, KN95 o bien su equivalente, ¿sí? Porque aquí estamos hablando de gotas menores de 5 micras. Por eso es importante realmente cubrir con una mascarilla de alta eficiencia. Tiene que haber una habitación bien ventilada, evitar igual el traslado del paciente. Puede ser pacientes con sospecha o diagnóstico de tuberculosis pulmonar, varicela o sarampión. Esto es muy importante. Hemos identificado pacientes que tal vez están en el protocolo de identificación de tuberculosis pulmonar y el médico tratante es el único que lo sabe, pero no no tal vez en el expediente, tal vez no indicó que se diera esa tarjeta en la habitación del paciente, y entonces todos, el demás personal no está teniendo ese tipo de precaución. Por eso aquí es muy importante que el médico tratante lo coloque también en el expediente, que se lo informe al personal de enfermería y que se coloque la tarjeta de precaución, ¿no? Y eso es para todo el personal que va a darle la atención a ese paciente. Y claro, después de tener el resultado, tal vez confirmar o descartar, bueno, se hará la precisión. En caso de que se descartó el tuberculosis pulmonar, se tendrá que hacer la actualización en el expediente y tal vez ya se dará la indicación de retirar la tarjeta, ¿no? Eso es muy importante, que también tenemos que vigilar, supervisar eh, este procedimiento con los médicos tratantes, con el personal de enfermería. Ya ustedes identificarán quién será el responsable de colocar las tarjetas, de retirar, de cómo se va a manejar este tipo de precauciones. La que sigue, por favor.
Bueno, aquí tenemos los mecanismos de transmisión por SARS-CoV-2, por influenza. Como ya comentábamos, por gotas va a ser nuestra tarjeta color verde, aerosoles azul, por contacto amarillo. Las gotas son mayores a 5 micrómetros, se generan al hablar, al estornudar, toser, no quedan suspendidas en el medio ambiente, requieren contacto estrecho menor de 2 metros. Yo solamente entro para preguntarle al paciente si ya comió, tal vez no voy a requerir utilizar todo el equipo de protección, pero todo va a ser también de acuerdo a las actividades. Si voy a hacer una actividad que produce aerosoles, bueno, ya se utilizará el equipo de protección adecuado. Igual si voy a tener un contacto directo, voy a tomar esas especificaciones de cómo voy a desinfectar, qué debo utilizar los guantes, cómo voy a hacer mi higiene de manos, ¿sí? Entonces todo bueno, este es el resumen, pero esto solamente hablando de SARS-CoV-2. Por eso es importante también identificar qué tipo de enfermedad es la que está teniendo mi paciente, cuál es el mecanismo de transmisión y qué tipo de tarjeta es la que voy a utilizar o la que se va a colocar en la entrada del paciente. La que sigue, por favor. Bien, contamos con una guía para el uso correcto de respiradores para bioaerosoles N95. Aquí el objetivo principal de estas directrices para el uso de respiradores es la seguridad del trabajador, donde vamos a evaluar pues que tengan un sellado, que no haya fugas, que tengan una estabilidad, que tengan una compatibilidad del uso que vamos a tener. Hemos de recordar al doctor Lee, que fue el que dio el anuncio, ¿no? De que había una enfermedad nueva. Y bueno, cómo se utilizaba el cubrebocas. Vimos mucha gente que utilizaba hasta 3 tipos de cubrebocas, el de tela, el de alta eficiencia, el de triple capa, y bueno, esto no garantizaba que nosotros tuviéramos una protección correcta, ¿no? La que sigue, por favor. Esta es la guía, que es las recomendaciones para el uso correcto de respiradores, mascarillas para bioaerosoles N95, KN95 y equivalentes, donde tenemos que hacer las pruebas de ajuste, sellado y estabilidad. Nos van a ayudar a evaluar las necesidades de acuerdo a nuestra anatomía. Hay ciertas marcas que tal vez ya cuentan con tamaños, ¿no? Pero bueno, no en todas las posibilidades se pudiera tal vez utilizar de estas, pero por eso es importante hacer estas pruebas de ajuste, donde se va también a evaluar la estabilidad con diferentes movimientos. Voy a colocarlas y estoy en una respiración normal, si se hace un sellado, me aprieto más, me subo el resorte, no lo sé, por eso es la importancia, ¿no? Y para que en el momento que nosotros estemos haciendo nuestro procedimiento, y sobre todo si es un procedimiento generador de aerosoles, no tengamos algún incidente en que se nos reviente, que se nos caiga, ¿no? Y ya perdemos esa seguridad. Bien. Y bueno, sí, muy importante también revisar la prueba de compatibilidad con los lentes, con los gogles, porque algo que nos pasó fue que se nos empañaba, ¿no? Entonces, es muy importante hacer esas muestras para evitar tener un accidente, ya sea nosotros, porque se nos caiga la mascarilla, o bien nosotros provocar un accidente con el paciente por el empañamiento, no poder visualizar qué es lo que estamos haciendo, qué actividad se está haciendo. La que sigue, por favor. El uso inadecuado es tan peligroso como el no uso del EPP, ¿no? Y esto es muy cierto. Tenemos una falsa sensación de seguridad
tenemos un mayor contacto con la cara, estoy sintiendo que ya se me empañó, que se me está bajando la mascarilla y el hecho de estar tocándome, esa sensación de que se me está resbalando, estamos tocándonos la cara sin tener esa higiene de manos, previa al ajustarnos, y es ahí donde nos contaminamos. Por eso es muy importante tener esas capacitaciones constantes, ¿no? Y no solamente para COVID, sino para todas las enfermedades infectocontagiosas que podemos tener en nuestra unidad médica. Es muy importante seguir reforzando esas capacitaciones. La que sigue, por favor. Bien, bueno, como comentaba, se requiere una capacitación continua, verificación sobre el uso correcto de EPP. Esto es fundamental para proteger a los trabajadores, a los pacientes, ¿sí? Hay que seguir compartiendo esto con nuestros compañeros, que hay que evaluar rutinariamente eh, nuestro equipo, lo que vamos a utilizar. Algo que nos pasaba era que a lo mejor a nosotros nos ofrecían un cierto insumo y dábamos el visto bueno, pero ya al momento de que llegaban a los almacenes, identificábamos que no era lo que se había comprado, lo que se había autorizado. Y aquí era donde se le pedía la ayuda a todo el personal operativo, a los compañeros, que nos hicieran esa queja, ¿no? O tal vez esa observación de ante no sé, que vieran la sospecha de que el material fuera de muy baja calidad o que tuviera se rompieran los resortes en cualquier momento, las mascarillas, se diera el reporte, ¿no? Para nosotros también tenerlo en cuenta y poder revisar con el proveedor. Pero bueno, todo esto también es gracias a las capacitaciones que se dieron y a esa comunicación efectiva, ¿no? La que sigue, por favor. El manejo inadecuado de EPP puede poner en riesgo al personal, claro, y como se comentaba, se utilizaban estos trajes tipo Tyvek, ¿no? Donde eh, muchas veces en vez de ayudarnos, nos perjudicó porque no sabíamos cómo retirarlos, ¿no? Y entonces nos ayudó a incrementar, pues incrementaba el riesgo para los trabajadores, no son recomendables para su utilización en estos casos, también se estaban reutilizando, no llevaban una buena limpieza, no sabían tal vez cómo lavarlos, provocó deshidratación en nuestros compañeros, ¿no? Porque muchas veces, o muchos eran de plástico y no hacían su función la que debería hacer, ¿no? Entonces, sí es muy importante revisar realmente el equipo de protección que voy a necesitar. Por eso es muy importante identificar el mecanismo de transmisión y qué tipo de equipo voy a utilizar para realmente protegerme. La que sigue, por favor. ¿Qué tengo que hacer yo como equipo directivo en el hospital? Bien, aquí están estos 8 pasos. 1, asegurar el abasto continuo de EPP. 2, verificar que se capacite a todo el personal. 3, verificar el uso adecuado de EPP. 4, verificar que se realicen las pruebas de ajuste para el respirador de N95. 5, generar información sobre el apego de EPP. 6, promover discusión de casos centinela y mejora continua. 7, dar a conocer a todo el personal los resultados de guías. 8, asegurar que se tiene el reporte en tiempo para la toma de decisiones. Esto va a ser muy importante que se lleven estos 8 puntos en algún seno del comité, puede ser de CODECIN, puede ser de calidad, ustedes ya lo establecerán, pero sí es muy importante que se supervise, que se consensúe con todo el personal directivo para identificar cuáles pudieran ser estos
estas posibles áreas de oportunidad. La que sigue. Bien, bueno, con esto terminaría. Muchas gracias. Gracias a todos los compañeros colaboradores. Gracias.